presentar brevemente a Luis, que es el papá de un estudiante de nuestra escuela, la Escuela de Industrias Gráficas, que hace mucho tiempo tenía ganas de compartir su saber, su conocimiento con nosotros, y eso nos da una profunda alegría que nos ha distinguido en la escuela, permitiendo formar a su hijo. Así que eso nos parece muy interesante, muy lindo. Así que todo esto nos parece interesante de compartir, y le dejo la palabra a Luis. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Tenemos ahí que se vayan acomodando. Acuérdense de silenciar sus celulares. Bien, bueno, esta instancia es un momento de gran emoción, porque nos permitieron, tanto Ciro como todos los docentes, nos hemos juntado, hemos planificado una actividad que se desarrolla a nivel internacional. Ahora les cuento un poquito de mi formación y por qué me interesan estos temas que les traigo para compartir. Pero antes que nada me gustaría contarles que la UTU en sí vive en nosotros hace mucho tiempo. Yo soy egresado también del curso de ayudante de arquitecto de la UTU, de la ciudad de Artigas. En ese curso conocí a la mamá de Santiago, que está allí con la cámara, así que se podría decir que Santiago es casi un producto de la UTU. Después, bueno, nosotros vinimos y llegamos, seguimos el camino de la educación universitaria, hicimos un poco de arquitectura y después terminé y egresé de la carrera de diseño de comunicación visual, que es una carrera codirigida por Facultad de Artes, antes Bellas Artes, y por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Que muchos de los que egresan del curso que está haciendo Santiago pueden hacer ese camino y seguir un camino conjunto tal cual lo tienen acá, Artes y Artesanías y la Escuela de Industrias Gráficas. En principio, esa es como mi relación sentimental con la UTU y por qué me siento como en casa, y agradezco mucho a Ciro haberme dado el espacio. Bueno, formalmente yo soy parte de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Mi tutora, la doctora Marina Garone Gravier, ella es doctora de mayor grado en la UNAM de México, y desde 2018 venimos haciendo sistemáticamente todos los años una presentación impulsando la historia de la cultura gráfica de Uruguay. Ese es como mi eje temático principal. Yo egresé en 2018 y mi tesis de graduación fue la imprenta de la Caridad. Es una imprenta asociada al Hospital de la Caridad y a la capilla del Hospital Maciel. Entonces me quedé enganchado con ese tema. Y lo que les voy a presentar hoy es también un tema que nos saca un poco de lo libresco, pero está muy vinculado. Lo llamé inclusión y accesibilidad. Gutenberg, el inventor de la inclusión del tipo móvil al cartel. Bueno, espero que disfruten. Bueno, las leyes de Murphy que habíamos hablado hoy. ¿Por qué no me pasa? Ah, está. Espera que lo veo.
Bueno, la presentación se organiza en 4 capítulos. El primer capítulo es el acceso masivo al conocimiento. El segundo capítulo es la evolución de la tecnología de imprenta, la tipografía de los carteles, y ahí vamos a hablar de Edward Johnston, un uruguayo, un anglo-uruguayo. Y por último vamos a ver un poco de señalética hospitalaria y edificios accesibles. Bien. El acceso masivo al conocimiento. Este tipo de ejemplares era el contexto de los libros en 1450 y era el contexto de Gutenberg. Gutenberg, el desafío fue tratar de imitarlos a través de un sistema que le permitiera a él reproducir. Y ese fue el mayor desafío del alemán, y lo que él hizo fue tratar de copiar todos los caracteres la cantidad de veces suficiente como para hacer una composición de una página. Hizo casi 56.000 caracteres para hacer su primera publicación, la Biblia de 42 líneas. Entonces, el principal aporte de Gutenberg, él era orfebre, y él ideó el sistema de punzones y fue grabar en un bloquecito metálico una letra para llevarlo a una matriz, que es esto lo que ven a su derecha, y con eso llenar de plomo y hacer letrita por letrita para hacer una composición del libro. Esta imagen es un conjunto de punzones realizado por Garamond, y ahí están sus matrices, y este era como el principal, tesoro de un tipógrafo de la época del Renacimiento. Y este invento de Gutenberg, que es un molde tipográfico, era lo que le permitía, esto era la matriz que vimos acá, él llenaba con plomo a través de este orificio, y con eso creaba toda la cantidad de letra suficiente para su composición. Y no solo eso, porque Gutenberg, aparte de la letra, tuvo que inventar todo el sistema para que eso quedara fijo en un lugar, y también un sistema de presión para que la tinta se transfiriera al papel, y también tuvo que inventar la tinta. O sea, estamos hablando que a Gutenberg le llevó más de la mitad de su vida desarrollar este sistema, ¿no? Y por eso a nosotros nos parece, y hay historiadores que así también lo sostienen, este fue el acto de inclusión más importante de la historia, porque permitió que el libro saliera de unos pocos privilegiados, y se estima que en esa época era tan costoso y llevaba tanto tiempo producir un ejemplar que una familia acaudalada pudiera llegar a tener una docena de ejemplares. Bueno, en los primeros 50 años del Renacimiento llegaron a publicarse más de 3 millones de libros gracias al aporte de Gutenberg, y se dio justamente ese acto inclusivo donde los libros pasaron a ser accesibles por muchísima gente. Bien, ese proceso, un proceso que algunos lo llaman la segunda revolución industrial después de la rueda, no paró más hasta hoy. Sigue evolucionando, se sigue generando tecnología de impresión nueva, y eso sigue generando y soportando una industria que tiene matices y ribetes por todos lados. Yo acá les armé una cronología, encontré listas, pero me interesaba, y también fue un desafío para mí, encontrar la imagen de las máquinas, la imagen, cómo se ve, cómo es la tecnología, y compartirles un poco eso. Entonces arrancamos con la xilografía, que seguramente los de artes y artesanías lo conozcan, bueno, los de industria gráfica también, pero es un método de reproducción donde se talla en madera. Y bueno, y inventaron los chinos, y hay registros de el año 220 de reproducciones hechas en tela. Después también los chinos, hacia 1040, inventaron el chop. El chop es como un tipo móvil, pero la caligrafía china es un símbolo que representa como una frase. Ellos lo hacían en madera y lo hacían también en cerámica.
En 1440, bueno, los tipos móviles de Gutenberg. Esa es una prensa bastante similar a lo que él tenía, porque él usó una tecnología que se usaba para prensar uvas, se hacían vinos y queso, bueno, quesos no sé. Después el calco grabado, agua fuerte, que se hacía un dibujo rasguñando una placa metálica. También eso fue una revolución importante porque se reproducían imágenes, eso es muy significativo. El calco grabado también, el mesotinto, que era igual pero se rayaba la parte negativa, era como igual pero al negativo. Allá lo tenemos al profe de artes, así que si meto la pata me corregís. Bueno, en 1720 evolucionó un poco la máquina de Gutenberg y eso es un modelo inglés. Había un modelo bastante desarrollado que era holandés y tenía pequeñas diferencias, pero esto hizo que la movilidad y el manejo de todo el plomo, que era muy pesado, y sacar y poner la hoja debajo de la platina requería mucha fuerza física, y eso fue mejorando con el tiempo. Bueno, la litografía, que es también un método de reproducción, se usan piedras litográficas. En 1800, y ya ahí las vísperas de la Revolución Industrial, aparece Stanhope con una prensa de hierro, ya con un sistema hidráulica, y siempre estos avances permitió reproducir más cantidad de ejemplares. O sea, en la época de Gutenberg, un tirador con buen brazo musculoso llegaba a hacer 3.000 copias en una jornada. Acá ya pasamos a más de 6.000 con este tipo de máquinas. Imagínense que las imprentas tenían varias máquinas, entonces la cantidad de libros cada vez se hacían impresos, se hacían más rápido. Pues imprenta a vapor aparece por 1837, tenía como esa apariencia. Coin, ahí les pongo el nombre del inventor. 1845, imprenta rotativa, que fue otro invento que también aceleró los procesos de impresión. Seguimos hablando de impresión directa, acá siempre hay involucrados tipos móviles. La imprenta rotativa a vapor, la mecanización y la automatización de todos los sistemas también permitió reproducir con más velocidad. El lectógrafo apareció por 1869 y esto es reproducción con gelatina. Se escribía sobre una gelatina, se apretaba el papel ahí y se reproducía. La imprensa offset. ¿Se acuerdan que le dijo que silenciaran los celulares? Perdón. Bueno, la offset, estamos en 1875, esa es una máquina que imprimía sobre metal, después se simplificó un poco. Un mimeógrafo de Thomas Edison. Thomas Edison hizo muchos inventos vinculados a la imprenta. Ese es un sistema que utilizaba un papel de cera y hacía la transmisión ahí al papel con un rodillito. La linotipia, que eso fue el invento que revolucionó la composición tipográfica. Acá los tipógrafos que elegían letrita por letrita se empezaron a formar en estas clases. Se empezaron a formar en aprender a utilizar esta máquina y a partir de 1886 también los diarios, bueno, fue un desarrollo importantísimo tecnológico. Ahí tenemos en 1886, 10 años después, Edison inventa la máquina de escribir. Esto es genial, porque se ponía acá, este disco tenía las letras, el alfabeto, él giraba, cuando estaba posicionada la letra, apretaba esta barrita y acá adentro estaba el alfabeto y saltaba la letra y le pegaba al papel que iba acá. Hay videos, lo buscan, es muy interesante, yo no lo había visto nunca esta máquina. 1890, la Minerva, bueno, esa es la tradicional Minerva que tenemos una acá en la escuela que está allá en el taller de arte. La litografía offset, esa es una máquina que ya imprimía en litografía y en papel.
En 1907 se inventó la fotocopia, procesos fotográficos, ya estaba la fotografía avanzada, la serigrafía, que apareció cerca de 1911, y ahí lo que puso a Warhol porque fue el que la hizo famosa, digamos, ¿no? Warhol es del 70, bueno, por ahí hacía su obra. La duplicadora de alcohol, que eso reproducía también por transferencia con un solvente y se reproducía pasando a través del rodillo. Y acá empieza la impresión electrónica. Este aparatito que vemos, la impresora matricial, imprimía con pulsos electrónicos, electromagnéticos, y hacía con puntitos. Formaba las letras, los tipos con puntos. Después la fotocomposición, que esto también, el disco tenía todo el alfabeto en sus distintos tamaños y la luz pasaba a través, o sea, era como hueco el carácter, y se grababa lo que ustedes le dicen la chapa, pero antes de la chapa, la filmina, se hacía con esta máquina. También revolucionó el offset. Después la sublimación, y acá empiezan los procesos de transferencia con calor, y también empiezan a desarrollarse como la gráfica en objetos, o sea que la impresión sale ya de los libros y se empieza a desarrollarse de merchandising, remeras, inventarios, bueno, toda esa rama del diseño. Y en 1970 se inventa la impresora chorro a tinta, también por procesos que involucraban temperatura, y bueno, ahí se inventaron cómo dirigir a través del calentamiento de la tinta y posicionarla en el lugar justo donde va la impresión. La imprenta térmica, y esto más que nada tiene que ver con el papel. El papel está diseñado de tal manera que al aplicarle calor se imprime, y eso es lo que nos dicen siempre cuando vamos a comprar, sacarle fotocopia porque desaparece. Bueno, eso surgió en 1970. Y también junto con esta aparecen otras técnicas de imprimir en color, y bueno, también por transferencia de calor y procesos de transferencia usando un papel transparente, ¿no? La impresión láser surgió en 1971, y ahí también se deja de usar chorrotinta y se empieza a utilizar polvos, también que son fijados por procedimientos con temperatura. Y en 1993 aparece la impresión digital, que es una máquina similar a la que tienen acá en el taller. Con eso se imprimen todos los archivos electrónicos hasta hoy en día. Bien, la tipografía y los carteles de Edward Johnson, que es una disciplina, es una práctica proyectual del diseño. Hay gente que inventa letras y que diseña letras, igual que los tipógrafos de las fundidoras antiguas, solo que el proceso ahora es digital. Y como hablábamos hoy, Garamond fue uno de los primeros punzonistas, se llamaba así, el que diseñaba letras en la época de Gutenberg se llamaba punzonistas, y fue también una práctica que se desarrolló aparte. Inclusive en Francia los punzonistas en un momento se les prohibió imprimir, trabajaban junto con el impresor, y Garamond fue uno de esos, el primer punzonista que se dedicó exclusivamente a fundir tipos. Después está Baskerville, y tanto Garamond, hubieron otros, ¿no? Está Fournier, que fue uno de los más importantes diseñadores de tipografía. Pierre Fournier, el joven, fue el primero en imprimir además un catálogo completo y un manual del arte de imprenta, y era casi, bueno, contemporáneo con esta gente. Baskerville, ellos diseñaron una letra basada en el estilo romano, salieron de la gótica, y ahí empieza también la imprenta a dar frutos, como dice Darton, que es un historiador, y él dice que los primeros incunables se dan cuando aparecen tipos que no imitaran al libro caligráfico. Entonces corre 50 años la fecha de los incunables. Eso me pareció muy interesante. Baskerville, William Claslon de Inglaterra, fue un pionero también, y además es muy importante porque
el proceso tanto de Klastron y toda esta gente que estaba como diseñando tipografías distintas permite salir de lo libresco, ir hacia el afiche. En la Belle Époque, bueno, ahí en la época victoriana y toda la parte del afichismo del Utrecht y toda esa explosión de la publicidad, empieza a generar este tipo de tipografías que se generaban en tamaños distintos, tipos de madera, que acá tenemos algunos tipos de madera para hacer afiches de gran tamaño, y Benchley fue uno de los que diseñó la Clarendon, que es muy usada, es una tipografía muy linda, además es preciosa la Clarendon. Y ese proceso de evolución, de síntesis de la tipografía llevó a un nuevo modelo tipográfico que se llama las sin serifas, sans serif, que son las tipografías que no tienen remates, no tienen gracias, no tienen como los rematecitos, ¿viste? De lado. Y curiosamente encontré a Valentín Jaoui, no sé cómo se pronuncia bien, pero es un tipógrafo inventor de una tipografía de palo seco y para ciegos, además. O sea, él estaba preocupado en incluir a que los ciegos pudieran tener un sistema de lectura, y para él fue importante sacarle el remate y simplificar un poco el tamaño de la forma del carácter para que los ciegos a través del tacto pudieran seguir el alfabeto. Y esta nueva tipografía tuvo referentes importantes, bueno, como el que ya vimos, Klastron diseñó la primera tipografía inglesa de palo seco, Vincent Fillings, que es muy importante también, diseñador tipográfico, y todos ellos fueron los primeros en diseñar alfabetos modernos, ¿no? Esto tiene un aire ya bastante asociado a la modernidad, a la síntesis, y aplicados a otros formatos que no eran solo los libros. Y fueron referentes de Edward Johnston. Edward Johnston nació en San José. Él era hijo de inmigrantes y volvió a Inglaterra teniendo 3-4 años, pero él tenía como un interés muy grande en el diseño, en el dibujo, y terminó diseñando toda la señalética del metro de Londres con una tipografía de palo seco. Hace unos años, no recuerdo bien cuántos, pero es muy reciente, le hicieron un homenaje en un museo en Inglaterra, y allí se recarga que es uruguayo y nació en San José de Mayo. Este es el alfabeto que diseñó Johnston, y a finales de 1925 se completó toda la imagen institucional utilizando el alfabeto que diseñó Johnston, que era un alfabeto de palo seco. Y de Johnston pasamos a ver un poco la señalética y hablar de edificios accesibles, porque en 1956 se diseña, esto es un hito de la tipografía, la helvética. Cuando cumplió 50 años se hizo un documental, que ahí les dejo la ruta, no es tan fácil de encontrarlo ahora. Yo les pedí prestado algunas tomas para poner acá y mostrarles. Diseñado por Max y Edward Hoffman, y se presenta para la fundidora Haas de Suiza. Y ahí ven todos los tipos. Se seguía utilizando en ese momento la tipografía móvil y convivía con otros sistemas. Tenía la característica que todos los remates eran rectos, horizontales, y esa es una de las características más fuertes de la helvética, con la Arial y la Accident Grotesque, que eran tipografías. Y bueno, y esta tipografía fue la que eligió para hacer la señalética institucional, con un fuerte interés en hacerlos con una visibilidad alta para que fueran encontrados fácilmente, y hacerlos más accesibles. Ya se tiene dentro de su mapa de hospitales, bueno, tiene algunos lugares que son específicos, conviven dentro de los predios. Ahí está el Hospital de Ojos, José Martí,
Y esta característica nos llevó a desarrollar y a pensar otros parámetros del diseño en base al público objetivo, que nos lleva a plantear cosas diferentes, jerarquizar información. Bueno, la escala es un elemento importante porque hay gente con baja visión, y bueno, todo una convivencia donde hay espacios que son comunes. El acceso a la información y que la información esté disponible es uno de los principales, digamos, elementos a considerar. Y tenemos tres como conceptos fundamentales para que un edificio sea accesible 100%. Lo primero es que la información, como decíamos, esté a disposición. La intermediación de tecnologías que puedan aportar a que guíen al usuario, y la eliminación de los obstáculos físicos, que ahí entran todas las rampas y eso que estamos acostumbrados, que permiten también que se muevan personas con dificultades para trasladarse, ¿no? Bueno, acá vemos un poquito el sistema de la cartelería, que tiene un énfasis en la escala para permitir una visibilidad y una lecturabilidad. Con un contraste diferente, ellos tenían ya implementado un sistema de alto contraste de negro sobre blanco, y eso le daba también como una imagen un poco negativa, porque habían carteles muy grandes, todo negro, y eso convive con el Hospital General. Entonces, ¿qué estudiamos nosotros? Que lograr una luminancia más intensa en los carteles lo lográbamos a través del color. O sea, el amarillo con el magenta da una luminancia distinta que se adecua mejor al ojo que el alto contraste, negro sobre blanco. Entonces, y también tenemos esa idea de que el negro no aportaba demasiado a la estética del lugar. Entonces estuvimos de acuerdo junto con el equipo del hospital en plantear estos colores para la señaleta. Y el Hospital General, que conviven en el predio, digamos, mantuvimos el azul institucional junto con la tipografía dispuesta de esa manera. Bien, y esto, hablando en tecnología, es un ejemplo de un código QR que en realidad lo que hace es que te lleva de lo visual a lo audible. Es una aplicación que, sin apuntar al código QR, lo capta desde una distancia de aproximadamente 20 metros y te lee el contenido del cartel de forma audible. Entonces, para personas no videntes o ciegas es muy útil, y se está utilizando mucho en España, sobre todo en el sistema de transporte urbano, metros, ¿sí? Muy interesante. Hicimos un contacto con ellos y tratamos de ver la posibilidad de llevarlo a cabo, pero claro, esto tiene un costo elevado porque es una tecnología que se está desarrollando hace poco, y las prioridades de la unidad ejecutora no permitieron acceder a la tecnología, y hay que hacer el trabajo de llevar del español al uruguayo, digamos, y allá la denominación de los locales eran distintos. Entonces había que ser... Allá levantaste la mano, ¿sí? Claro, como un proceso de traslado, ¿no? Bajo autonomía también. Claro, eso es una variable que limita o fomenta. Como con UPM, el traslado de los vagones vinieron de España en sí. Es lo mismo. Sí, autonomía, trasladarlo y hacer la vía también. Siempre está, es una variable que está siempre presente. Pero ¿qué pasa? Es una tecnología que se está desarrollando, se puede usar gratuitamente, pero en español. O sea, nosotros podríamos, está disponible, lo bajamos, y capaz que en vez de salón, bueno, le dicen ahí de otra manera. Y bien, pero para que los carteles funcionen, son necesarios además estos 5 puntos que vemos acá, que son fundamentales para diseñar, y es un buen y gente con visión nula, saber los acompañantes, la gente que viene del interior, tiene toda una lógica que hay que estudiar
para definir el tamaño y la ubicación. Bueno, una buena comprensión del edificio, fundamental, conocimiento integral del servicio, con toda la lógica de horarios y dónde están cada uno, y sobre todo cuando cambian de lugar hay que informarlo. Un buen análisis de las interferencias visuales es fundamental, porque ahí conviven siempre un montón de mensajes con la señalética institucional. ¿Levantaste la mano? Sí, tenía una pregunta. Las personas que toman la decisión de qué colores, por ejemplo, como nos dijiste recién, van a usar para la señalización, ¿por qué se compone ese grupo? ¿Quién toma las decisiones ahí? Bueno, esas decisiones son tomadas primero por el profesional que está asignado a eso, que en este caso fui yo, y me nutrí en la investigación, me nutro de la opinión de los especialistas que trabajan en el lugar y también de un análisis de la gente. En realidad, en este caso, las decisiones las tomamos en conjunto, yo con otro equipo que es de ahí del lugar, del hospital. Y bueno, y el quinto punto, una buena colocación, la fabricación y el mantenimiento y actualización es un punto clave que tiene que ver con la tecnología. Y fíjense, acá les hice un mapa de la tecnología de la industria de la publicidad y de la cartelería, y ahí tienen todo lo que se desprendió de aquella maquinita que vimos hoy, de la Canon, la cuadradita. Bueno, esta línea se desarrolló a partir de que se inventó el chorro a tinta, sigue funcionando igual, cambian los soportes, hay ahora máquinas que cortan vinilo y hacen una imagen con un vinilo cortado con rigurosidad. Se cortan también con láser, se cortan con fresas, bueno, las laminadoras, las termoselladoras, que son esos aparatos que funden partes de una lona de gran tamaño, y ahí las gigatografías y todo se utilizan esas herramientas. Y acá les dejo también algunas de las principales marcas que hay en el mercado y que ustedes pueden analizar también el funcionamiento y bueno, todo eso que es la impresión, la calidad de imagen de las impresiones. Y bueno, y como conclusión final, el proceso evolutivo de la tecnología de los impresos siempre ha sido una acción inclusiva. Permitir el acceso a la información promueve el sentido de pertenencia a un individuo o de un grupo, y hoy más que nunca los medios de comunicación visual multiplataforma permiten compensar situaciones de discapacidad, fomentando que las personas gocen de autonomía y libertad, factores que elevan la dignidad de los ciudadanos. Bueno, y por acá me quedo. Gracias. Abrimos, si les parece, si tienen ganas de intercambiar, preguntar, dentro de lo que puedan. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, no entendí nada. Hacemos una clase de... Era lo que tenía que decir. Bueno, gracias. Una respuesta, chao. Después te paso el video. Gracias. Yo quería reflexionar sobre cómo la realidad y este efecto de la industria gráfica con la arquitectura, con la medicina, tu charla me hizo, yo también soy arquitecta, y tu charla también me hizo reflexionar mucho sobre la multidisciplinaridad, o sea, la hora de la cartelería, el tema gráfico, con el tema médico, con el tema inclusivo, porque también hay que interiorizarse sobre las diferentes patologías, digamos, o deficiencias para subsanar justamente la distancia, todo eso me parece en una confluencia de todos esos labores, ¿no? Me pareció interesantísimo realmente. Cómo a veces uno elige una vocación o una profesión y después se tiene que especializar o tiene que articular con muchos agentes que tienen otros conocimientos de otra disciplina, pero que termina siendo sumamente enriquecedor. ¿No lo fue para ti sumamente enriquecedor trabajar con otros equipos? Sí, sin duda, y es como necesario.
Nosotros convivimos en un ámbito que tiene un vínculo muy estrecho con otras disciplinas, la arquitectura, la medicina, el arte. En el San Juan, por ejemplo, hay muchas obras de arte y están gestionadas de una manera que nos hace pensar a nosotros, acá tienen que venir los artistas y generar como una convivencia distinta para que el arte tenga su espacio, no se solape, sea apreciado, sea evitar el empastelamiento de las cosas también para que la información sea accesible y que otras cosas del entorno no compiten. Entonces ahí también necesitamos la opinión y, bueno, y siempre es bienvenida la multidisciplina para resolver los problemas de movilidad adentro del edificio. ¿Por allá? Un gusto. Mira, tengo una solicitud en cuanto a las imágenes. Yo soy profesor de física de enseñanza media básica. El libro que estamos analizando es Principios Matemáticos de la Filosofía Natural de Isaac Newton, que fue impreso por allá por el 1700, no sé, cuando vos mostraste las imágenes, capaz que, si no hay mucha molestia, por enfocarse en ver esa máquina de esa época, de 1700, sería complicado. Estamos hablando de 1700 y pico. En la cronología. En la máquina que se usó para imprimir ese libro, que se publicó en 1700. No, la de los principios matemáticos de la filosofía natural, de Newton. 1700, a ver si alguno se acuerda, 1780. A mí que fue antes, 1720 y algo. ¿Cuál era la máquina que se usaba o ¿Cuál era? Poner en 1700, Y bueno, debe ser la de 1720. Debe ser la de 1700 o la otra. Ya, pero que era impresión, se imprimió un libro. La de Gutenberg, la primera es esa. Y debe haber sido esa. Eso es 1004 por ahí. No, pero eso es 1004. No, debe haber sido la prensa inglesa. Debe haber sido. Ese modelo. Y la de 1720 puede ser. ¿Esa cómo se llama? Tipo. Esa es la inglesa y usó Franklin, yo la conozco como la prensa de Franklin. Ajá. Es la prensa de 2 golpes. No te puedo. Tenía 2 páginas con un mismo golpe. Bueno, porque ahí, entonces, supongamos que fue esa, es la impresión de un libro que, después de la Biblia, en su momento creo que, bueno, la revolución científica. O sea, ahí está la revolución científica. Científicamente. Exacto. Así que andaremos por ahí, por la prensa inglesa. Este modelo de prensa, tenemos la hipótesis que fue la que vino el cabildo de Montevideo allá por 1810, porque la princesa Carlota estaba exiliada en Río de Janeiro y le compró a la imprenta Regia una prensa, y la imprenta Regia sí adquirió eso, se sabe, está estudiado, adquirió material de prensa inglés. Entonces ahí hay un vínculo fuerte que posiblemente este modelo fue el que llegó a Montevideo en 1810, enviada por la princesa Carlota, y que después la imprenta de la Caridad la adquirió y fue una de las 4 prensas que tuvo la imprenta de la Caridad, este modelo. Esto fue impreso en Londres. Claro. Así que tiene que haber sido esa. Probablemente. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, más que nada me presento, soy Diego Oviedo.
Y nada, quería comentar que fue una presentación, una charla muy maravillosa, y más que nada para los nuevos estudiantes, que la verdad que al mismo tiempo de estar viendo la presentación, que estamos también aprendiendo sobre las nuevas cosas que se nos enseña y se nos muestra, y son bastantes enriquecedores. Los nervios. Pero bueno, más que nada que son muy increíbles, y que nada, que la verdad que me gustó mucho, fue increíble. Y nada, me ha encantado, que fue un gusto. Bueno, me encanta que te haya gustado y gracias. Esperemos que sirva para el futuro. Buenos días. Dos comentarios y una reflexión. Lo primero, felicitarte porque las instituciones necesitan más familias y padres que se animen a hacer estas cosas, y eso dice mucho de la preocupación que tienes sobre la formación del público. Lo otro, te felicito porque tu discurso y tus imágenes atraparon a todo el auditorio en una época donde no es que los jóvenes no escuchen, los adultos no estamos escuchando demasiado, y sin embargo hubo un silencio extraordinario. Eso dice de lo interesante de lo que estabas narrando. Y la otra cuestión es que pienso como docente, y digo, qué desafío para un docente cómo atrapar a través de las imágenes a toda esta muchachada que además están acostumbrados a la inmediatez de flash, y cómo hacer que sean realmente atrapados por la imagen de eso que estabas hablando. Así que yo también agradezco igual que me hayan permitido muchísimo. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente fue un desafío importante pensar cómo mostrar las imágenes. ¿Por qué utilizamos como globitos de cómics? O sea, todas esas estrategias de comunicación visual uno piensa basado en el público objetivo que nos va a mirar. Es como parte de nuestras prácticas profesionales. De todas maneras, pienso que todavía los docentes siguen trabajando como se hizo hace 40 años, ¿no? Se paran enfrente con un pizarrón donde se dice que no sé, tienen que copiar o le mandan fotocopias. Entonces, esto debería hacernos pensar a todos los docentes de que cómo nos ajustamos, cómo cambiamos los docentes. No el estudiante, sino los docentes, porque el estudiante ya cambió, porque son de otra generación, ya, rápido, pum, pam, pim. Y seguimos enseñando como hace 40 años. Es una cuestión bastante profunda para pensar. Buenas, primero muchísimas gracias, y segundo, iba a preguntar si podías hablar un poquito más sobre las impresoras indirectas, porque nosotros trabajamos con una offset, la GPLO, ¿no? Y bueno, no sé, tal vez desarrollar un poquito más porque me encantó, estuvo genial, pero nada más vi una y me quedé con ganas tal vez de escuchar un poquito más de ese sistema de impresión. Ay, perdón. Pero sí, en realidad yo no profundicé demasiado en los métodos de impresión. Hubieron datos que me parecieron llamativos, por ejemplo la offset fue inventada de casualidad porque el impresor estaba imprimiendo, se dio cuenta que la imagen que él estaba imprimiendo quedaba más nítida en un rodillo de arriba, y le empezó a prestar atención a ver si podía traspasar al hacer la transferencia del papel por un rodillo que no era el que estaba en contacto con la forma, la piedra litográfica o los tipos móviles. Entonces eso le permitió desarrollar la impresión paralela, digamos, que no estaba directamente. Pero no te puedo decir más porque no lo sé. Así que te la debo para la próxima. Hacemos un intercambio con los docentes de acá, que ellos, acá tenemos especialistas además. Así que, bueno, seguimos. Primero, buenos días. Hubo un momento que usted mencionó que a los tipógrafos se les prohibió imprimir
enfrente. ¿Puede explicar un poco la razón? Bueno, los impresores y las imprentas, además de un medio de difundir conocimiento, también eran armas ideológicas, y había mucha tirantez desde el punto de vista ideológico, y bueno, a partir de ahí se empezó a regular y se trataba un poco de matizar y de controlar las ideas que a través de las imprentas se generaban. Entonces empezaron a legislar y mismo la competencia entre ellos empezó a generar tensiones. Tu pregunta es interesante porque si lo traemos a la separación disciplinar y por qué el diseño se fue por un camino y toda la parte de impresión especializada y los técnicos impresores se fueron por otro, y un poco se dio por esas tiranteses. Las prácticas proyectuales que involucran el proceso de impresión empezaron a generar competencias de que cada uno imprimía con lo que tenía, y de repente yo no quería imprimir un libro en tipografía romana, quería otra, pero el impresor no tenía otra letra y él empezó a insistir que yo imprimiera con lo que él tenía. Esas fueron las bases de por qué el diseño y la necesidad del diseño se fueron como desviando hacia una disciplina independiente. Hoy es muy claro, los caminos están muy separados y si se piensa en toda la parte de diseño, digamos, se piensa por un lado y después la impresora se encarga de materializar la idea con los medios tecnológicos. No te aseguro, te comento eso como para darte una respuesta de los conflictos que había internos y por qué se empezó a legislar. De hecho, tempranamente era obligatorio por ley que cada impresor pusiera el colofón en los impresos. O sea, tenía que decir, este libro se publicó en tal fecha, en tal imprenta. Bueno, gracias a eso se puede hacer la trazabilidad de los impresos antiguos y nos permiten ahora estudiarlos y saber quién los hizo y quiénes eran las personas que trabajaban o el tipo de tecnología que utilizaban y el lugar en la región. Todo a través de la regulación y de las leyes que fueron evolucionando en el tiempo. Ese es un buen tema para profundizar. Te agradezco la pregunta. ¿Alguien más? Ahora, Santiago, por favor, no me pongas en apuntos. Primero de nada, muchas gracias. Y nada, la pregunta es si tenés idea de algún registro de algún punzonista o de punzones que hayan llegado a Uruguay, que capaz no se mantienen, pero sí que en su momento se hayan usado para generar equipos móviles, pero acá en Uruguay. Muchas gracias. Gracias, Santi. Efectivamente hubieron fundidores, punzonistas que hayan diseñado la barrita, o sea, que hayan tallado en los punzones. No hay noticias todavía, no significa que no haya, pero sí hubieron dos hermanos peruanos, los hermanos Ailones. Ellos tenían la matriz, el cuadradito con el negativo, tenían eso, y ellos fundían letras y aprovisionaban a las imprentas. En la primera mitad del siglo XIX trabajaron mucho y hay registros de facturas, documentos con pagos por el surtimiento de... Sí, hagamos otra idea. Sí. Los hermanos Ailones fundían tipografía para el cabildo, para emprendimientos privados que habían en Montevideo. También tenían eso en común. Uno de los hermanos, Valentín, era joyero, también era orfebre, o sea, tenían la capacidad, tenían la destreza, la habilidad como para desarrollarlo, pero no hay ningún documento todavía que haya aparecido que declare que eso pasó y que ellos ejercieron como punzonistas. Ellos fundieron. Yo tengo una pregunta. Sí. No preciso el micrófono. Bueno, ¿cuál fue la primera imprenta acá en el Uruguay? Capaz que la pasaron en shock de localidad. No la pasé, no la pasamos. La primera que se usó para un documento público, llámese diario o llámese diario oficial, o ¿dónde fue? ¿Dónde fue usada? Eso también vino de la mano de los ingleses en 1807, y fue la imprenta del diario La Estrella del Sur.
El primer periódico se publicó en Montevideo, pero fue una imprenta que duró muy poco, tuvo solo 4 meses acá. Después se la vendieron a los hermanos Expósitos en Montevideo. Era toda la banda oriental, pero pasó por ahí. Y fue en 1807, fue la imprenta de la banda oriental. Bueno, si no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. A ver. Tengo hambre. Bueno, tiene razón, vamos a comer, todos tenemos hambre. Gracias. Gracias a todos. Bueno.